Bueno, hola a todos. Primero que todo, agradecerle a todos que se hayan podido conectar al webinar, pero hacer una presentación que sea bien interesante, que le haga harto sentido. Primero que todo, presentarme. Bueno, yo soy Sergio Díez. Llevo aproximadamente 3 años en el área comercial de Mass Analytics. No voy a entrar a mucho detalle de lo que es Mass Analytics, pero en resumen, soy una consultora de transformación digital enfocada en datos. Eh, y bueno, contar que en esta presentación me gustaría tocar varios temas. Primero, hacer un entendimiento de por qué el BI, por qué deberíamos dedicarle recursos a un ecosistema de datos, qué es lo que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y segundo, enfocarme un poco más en las distintas soluciones que existen hoy en día, las soluciones de BI, las soluciones de Machine Learning, las arquitecturas cloud, las herramientas de digitalización, etc. ¿Ya? Al final de la presentación va a haber un panel. Bueno, ustedes de hecho pueden ir anotando las dudas ahora. Yo voy a dejar unos minutos al final para responder las dudas y si no alcanzo a responder todo, bueno, ahí le iremos mandando un mail con las respuestas. De hecho, les puedo incluso dejar el número si es que quieren conversar sobre alguno de estos temas. Ya. Entonces, me gustaría partir con una frase que a mí me hace mucho sentido cuando hablamos en analítica de datos. La frase dice que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Estas son las palabras de el físico y matemático inglés William Thomson. Y esto se puede extrapolar de todas maneras a lo que hoy día es el analytics. Hoy en día producimos una enorme cantidad de datos en todas las áreas dentro de la organización. Y pasa que si hoy día nosotros no trabajamos los datos, no aprovechamos los datos, estos datos no me van a aportar a mí ningún valor. Algunos datos que pueden ver ustedes acá, bueno, según la consultora Nucleus Research, cuando yo soy capaz de automatizar un informe y dejo de hacerlo diariamente de manera manual, puedo ahorrar tiempo, puedo reducir errores de tipeo, de lógicas y obtener un ROI de un 188%. Otro dato interesante es que el 90% de los datos mundiales hoy en día han sido creados en los últimos 2 años y en general en las organizaciones el 12% de los datos son analizados, el resto no se analiza. Y bueno, también mencionar que el mercado hoy en día está cambiando. El 2020 se creía que el mercado del BI crecería a ritmos anuales de un 7,6% del 2020 al 2025. Eso la verdad es que no pasó. El 2020 creció un 5,2%, pero esto fue a pesar de la pandemia y de ahí ha ido creciendo cada vez más. Entonces, la manera en que se aplica inteligencia empresarial dentro de las organizaciones ha cambiado considerablemente a lo largo de los años. ¿Ya? Y una forma de comprender estos cambios es mediante una analogía que propone Microsoft que habla de las olas del BI. Microsoft nos dice que en un principio, bueno, y esto también es de conocimiento de todos, las organizaciones solían tener un equipo con una sola persona o 5 personas, no sé, que recibían y controlaban todas las solicitudes de información que venían de la empresa. ¿Ya? Este modelo era un modelo muy poco escalable, la respuesta se demoraba mucho en llegar al usuario final y cuando la hacía ya existía una nueva pregunta. Entonces, el área comercial solicita algo al área de TI y el área de TI en general está colapsado, lleno de solicitudes de todas las áreas y además existía el problema de que el área de TI no entendía el negocio tampoco. Entonces, también eso perjudicaba mucho en la respuesta que entregaban. Entonces, para hacer frente a esta falta de escalabilidad y a la brecha que existía entre el equipo de BI y los usuarios finales, se entrega la funcionalidad del BI a mano de ciertos analistas, que son personas que entienden el negocio y también pueden respaldar las distintas soluciones con análisis. Y lo que actualmente se busca es que todos los usuarios de la organización puedan analizar sus propios datos, ¿ya? Que todas las personas dentro de la organización puedan formular sus propias preguntas y puedan ayudarse de estas respuestas para sacar ciertas conclusiones en función al negocio. De hecho, me comentaba, bueno, Matías, que es el gerente general de Mass Analytics, que trabajó en Amazon, y hoy día en Amazon cada una de las personas es dueña de sus propios datos, ¿ya? Eh, es verdad que necesitan ciertos conocimientos de SQL básico, pero cada persona es dueña de sus datos y va tomando sus propias decisiones con la información que respecta a ellos. Y bueno, obviamente que existe una interacción ahí con el equipo de TI que me entrega a mí
acceso a los datos, y ahí hay un gobierno de datos detrás que permite que esto funcione bien. ¿Y por qué es necesario ser parte de esta tercera ola de BI? Bueno, esto es porque, como les dije antes, los espacios de trabajo están cambiando y hay 4 cosas fundamentales acá. Primero, crecen los datos. Existe un claro crecimiento de los datos y además el espacio de atención de las personas pasa a ser mucho más limitado y encontrar información que sea precisa, que sea de calidad, es mucho más difícil ahora que antes por la cantidad de datos que hay. En la misma línea de las olas del BI, el papel tradicional del área de BI, del área de TI, también está cambiando. Antes ellos gestionaban a los usuarios y ahora tienen que empoderar a los usuarios para que sean ellos los que extraigan la información. La expectativa también en relación a los datos cambia. Hoy día todos quieren información de calidad y quieren información de manera instantánea. O sea, el área financiera de una empresa necesita ver diariamente los estados de resultados, los balances, los ratios financieros. Quieren saber que la información que tengan es la real y que sea confiable. Desde la parte comercial, yo tengo que estar diariamente viendo mis ventas, tengo que estar viendo las ventas por tienda, el retorno de la inversión de una cierta campaña de marketing, el margen de la venta, cuánto está vendiendo cada uno de los vendedores, etcétera. Desde el área de operaciones, quieren saber diariamente cómo están de inventario, si es que algún producto va a tener un quiebre de stock, si hay productos que están obsoletos y productos que quizás estén obsoletos y yo sigo abasteciéndome de esos productos. Y bueno, también si es que uno no se adapta a estas nuevas tecnologías, va quedando atrás en comparación con la competencia, que sí tienen los datos al día y la gente sabe que uno puede tener los datos al día. Entonces las personas dentro de las empresas lo están solicitando cada vez más. ¿Ya? Y bueno, más allá de todo esto, yendo un paso más allá, hoy en día dentro de las organizaciones nace la necesidad y también nacen oportunidades de automatizar los distintos procesos para que los procesos sean más eficientes, los procesos sean más efectivos. Antes les comenté que existe un segmento entre el área de TI y las distintas áreas de negocio. En general, el área de TI tiene un experto en TI que es experto en seguridad, en gobernanza de datos, en integraciones, en escalabilidad. Y el experto en negocio va a saber lo que conlleva su negocio, que son problemas determinados de cada negocio, ya sea del sector de finanzas, del sector comercial, del área de operaciones, etc. Y la tercera ola de BI, que es empoderar a todos, busca crear un nuevo perfil que sea una combinación entre un experto de TI y un experto de negocio, que lo vamos a llamar el Citizen Developer, el nombre también que pone Microsoft a este perfil. Se le conoce de distintas formas, pero básicamente lo que hace es lo mismo, es una persona que tenga cierta capacitación, obviamente, en lo que es inteligencia de negocio y que sean perfiles capaces de diseñar e implementar sus propios informes y además que sean capaces de automatizar ciertos procesos. Y esto lo pueden hacer siempre y cuando estén usando una arquitectura y una cartera de herramientas que esté aprobada y que sea compatible. Ya la interacción de estas personas con el área de TI va a ser para acceder de manera correcta a los datos, pero finalmente van a ser ellos quienes realicen los reportes. Y como dije antes, si yo quiero que en una empresa funcione lo que es un Citizen Developer, es necesario contar con una arquitectura de datos que sea sólida y con una arquitectura de datos que sea escalable. ¿Ya? Y ahí es donde las empresas están buscando apoyo de distintos partners estratégicos que los acompañen en esta misión. ¿Ya? Esta misión de crear un ecosistema de datos que sea sólido, que sea consistente, que incluya toda la información de la organización y esta información que esté limpia, que esté ordenada. Y al mismo tiempo poder contar con un gobierno de datos, que son las personas que toman decisiones y son las autoridades para todos los asuntos relacionados con los datos, contar con un gobierno de datos que sea sólido. ¿Ya? Eh, Hoy en día las empresas pueden estar en cualquiera de las siguientes fases de un camino de transformación digital. Importante definir acá los conceptos. Me gustaría definir lo que es la transformación digital en analítica de datos. Y es el proceso de reorientar mi empresa hacia el uso de tecnologías que sean emergentes para resolver distintas problemáticas. ¿Ya? Hoy en día las empresas pueden encontrarse en cualquiera de estas etapas de la transformación digital. Pueden tener empresas que pueden tener una cierta resistencia al cambio, son empresas que en general son más antiguas, un poco más old school, eh,
También pueden haber empresas que ya tengan una cierta conciencia de valor de los datos hoy en día, empresas que ya estén sacando ciertos análisis y conclusiones, ¿verdad? Que aprovechen los datos de vez en cuando para resolver alguna respuesta. Empresas que estén sacando ciertos insights estratégicos y que ya están trabajando con reportería para hacer gestión. Y finalmente están las empresas que se le conocen como empresas data driven, que en general son empresas que hoy en día están trabajando con modelos predictivos, que son modelos que nos dicen qué es lo que va a suceder, y modelos prescriptivos, que nos dicen, nos recomiendan qué medidas podemos tomar en función a los datos que hay hoy en día, ¿ya? Eh, Ahora, ¿cuál es la definición de una empresa data-driven? Una empresa data-driven, bueno, la verdad es que data-driven tiene varias definiciones. Una de las definiciones es que el dato esté en boca de todos dentro de la organización, pero la definición que más va al grano con lo que estamos conversando son empresas que todas las decisiones que toman están fundamentadas en datos, ¿ya? Cualquier decisión que se tome en cualquier área tiene que estar fundamentada por un dato. Entonces, son empresas que no toman decisiones fundamentadas en intuición, no toman decisiones fundamentadas en sentimientos, sino que concretamente en un dato, ¿ya? Nosotros, bueno, nosotros sabemos, y las consultoras relacionadas a los datos saben que las empresas pueden estar en cualquiera de estas fases, y existe un proceso definido que me ayuda a mí pasar de una fase a otra. Existen distintas estrategias que me permiten a mí pasar de una fase a otra. Y si yo quiero pasar de una fase a otra, tengo que aplicar este ciclo, ¿ya? Es importante destacar que la transformación digital dentro de las organizaciones no son procesos puntuales que nacen de la noche a la mañana, sino que son iniciativas que probablemente van a tener una larga duración y que siguen un orden lógico de sucesos. ¿Cómo creemos nosotros que ir a hacer el acompañamiento de un partner estratégico para las iniciativas de transformación digital? Bueno, en primer lugar, tiene que existir, obviamente, un diagnóstico, ¿ya? Yo tengo que entender en qué estado está la empresa hoy en día, con la situación actual de la organización. Determinar cuáles son los objetivos de la empresa. Oye, ¿qué es lo que ustedes están buscando? ¿Cuáles son los dolores que tienen hoy en día? ¿Cuáles son las tecnologías con las que están trabajando hoy día? Entender las fuentes de datos con las que trabajan. ¿Cuál es el nivel de madurez tecnológico con el que están trabajando hoy día? Si es que existe una arquitectura de analytics, entenderla también, ¿ya? Luego del diagnóstico viene la detección de oportunidades. Entonces, definir oportunidades de mejora que finalmente se van a traducir en proyectos. Y obviamente, como siempre van a salir varios proyectos, hay que ser capaz de priorizar todos estos proyectos. Entonces, a mí, todas las iniciativas, todas las oportunidades de mejora priorizadas me van a entregar a mí un roadmap de transformación digital. Una serie de pasos que yo tengo que seguir para pasar de una situación actual a una situación deseada, ¿ya? Eh, Ahora, esta metodología no es solamente para proyectos de transformación digital en datos, sino que corren para muchos tipos de proyectos dentro de las organizaciones, y nosotros estamos enfocados, bueno, porque el rubro que nos competen, estamos enfocados en lo que es el analytics y creemos nosotros que los proyectos de analytics que pueden tener mayor impacto son proyectos relacionados al data governance. Ya voy a entrar al detalle de cada una de estas cosas, pero son proyectos relacionados a las arquitecturas cloud, al data lake, a trabajar con big data, automatizar ciertos procesos, trabajar con herramientas de BI y de machine learning. Habiendo dicho eso, me gustaría partir con los proyectos que son más de diagnóstico, ¿ya? Entender cuál es la situación actual de las empresas, entender armar un roadmap de transformación digital. Existen distintos tipos de consultoría en esta línea, ¿ya? Y las podemos separar en tres grandes grupos. El primero, un roadmap de transformación digital, ser capaz de crear este roadmap de transformación digital. Segundo, definir una arquitectura sobre la que yo voy a trabajar en un futuro. Entonces, entrar a entender la arquitectura de la organización y definir cuál va a ser la arquitectura que voy a empezar a trabajar de ahora en adelante. Y por último, un tercer tipo de consultoría sería una consultoría enfocada en lo que es el plan de gestión del cambio, ¿ya? Un plan de gestión del cambio para trabajar en los distintos proyectos. Para trabajar la primera y la segunda iniciativa, yo necesito tener algún approach, algún acercamiento, y para eso existe el acercamiento Assist2B, que la verdad es que ya lo he mencionado durante las diapositivas pasadas, con otras palabras, pero es ser capaces de entender
a nivel de empresa, a nivel de área o a nivel de iniciativa en particular, entender la situación actual, la situación deseada y así hacia dónde queremos encaminarnos. Entonces, cuando yo quiero entender primero la situación actual, tengo que entender y tener bien claro el objetivo del negocio. ¿Ya? Identificar cuáles son las áreas con las que uno tiene que trabajar, identificar cuáles son los flujos de información y cuáles son los problemas de los flujos de información, identificar las distintas personas y roles que me van a responder las preguntas asociadas al negocio, que sean relevantes, ¿verdad? Eh, Luego viene la evaluación de la situación actual, entender y hacer un levantamiento de los recursos que existen actualmente dentro de la organización, eh, analizar también desde el enfoque del data governance, por ejemplo, cómo interactúan los distintos sistemas, cuáles son los sistemas con los que yo trabajo, cómo está el modelamiento de datos actualmente, cómo estoy almacenando, cómo estoy guardando los datos actualmente, quiénes son las personas encargadas, cuál es la calidad del dato que estoy guardando hoy en día, cómo tiene que ser el dato desde que yo digito el dato hasta que yo lo visualizo, ¿ya? Y después viene, obviamente, la situación deseada, hacia dónde queremos llegar, y eso, como dije antes, se traduce en un GAP, que son proyectos e iniciativas bien concretas. Y por otro lado, eso era el roadmap de transformación digital, y por otro lado tenemos lo que es el plan de gestión del cambio, y me gustaría enfocarme un poco más en este tipo de consultoría. Acá es importante recalcar que no porque yo desarrolle o cree un proyecto que sea a tope de línea, voy a tener asegurado el uso y el éxito del proyecto. De hecho, es muy difícil que los proyectos sean exitosos si es que no hay un entendimiento profundo de la utilidad de este proyecto, y esto no corre solamente para los proyectos de BI, sino que corre transversalmente a todos los proyectos que puedan haber dentro de una organización. ¿Ya? Entonces, los proyectos debiesen llevar una adopción del cambio y del seguimiento, ¿ya? Que se tiene que trabajar en conjunto con el cliente a lo largo de toda la implementación del proyecto, ¿ya? Desde los primeros meses hasta los meses siguientes a que el proyecto salga al aire. En esta línea existen distintas metodologías, obviamente. Nosotros nos hemos apoyado mucho en una metodología que se llama PROSI, donde una de las mediciones y la más común es la medición ADKAR, ¿ya? ADKAR lo que hace es que me ayuda a definir las distintas etapas de maduración por las que tiene que pasar cada una de las personas que está involucrada en un proyecto, ¿ya? Entonces yo analizo en qué situación está esa persona, veo si es que existe alguna falencia y le recomiendo un plan de acción, y esto lo voy midiendo durante todas las etapas del proyecto. ¿Qué cosas mío? Bueno, obviamente es mucho más detallado que esto, la metodología, pero en general miden que las personas entiendan y sepan muy bien por qué tienen que cambiar el awareness, ¿ya? ¿Qué es lo que están cambiando? ¿Por qué hay un cambio? ¿Cómo el cambio me va a afectar a mí? El segundo, las personas tienen que tener un deseo de cambiar, ¿ya? Las personas tienen que saber qué ganan ellos con el cambio, ¿ya? Y las personas tienen que tener eso bien claro. Y si no lo tienen claro, el proyecto probablemente no va a ser exitoso. Después tienen que saber cómo cambiar, el knowledge. Después tienen que tener la habilidad para implementar un cambio, para usar las nuevas herramientas que yo le voy a entregar probablemente. Y finalmente, como todo proyecto, tiene que haber un reinforcement, que es contar con un apoyo para reforzar las habilidades adquiridas dentro del cambio y no caer en la tentación de volver atrás. Entonces, ahí dejamos la primera parte, que son las consultorías de transformación digital. Y ahora me gustaría entrar un poco más en las distintas iniciativas de Analytics que nosotros creemos que entregan un mayor impacto a las organizaciones hoy en día. Entonces, estas distintas iniciativas se pueden dividir en 4 grupos. Lo primero es la digitación de los datos. El segundo grupo es el BI tradicional, bueno, varios conocen. Lo tercero es todo lo que es Machine Learning, y lo cuarto es trabajar con arquitecturas cloud. Entonces vamos a partir con la digitación. Acá es importante definir 3 conceptos que en general son bastante confusos y que se cruzan mucho. El primero es la digitación, ¿ya? Entonces, lo primero es ser capaces de convertir información análoga a información digital. Y lo que uno tiene que buscar es que desde el inicio del dato, desde la percepción del dato, desde la primera vez que yo digito el dato, esto tiene que ser de manera digital y tiene que fluir de manera automática al entorno de datos que yo tenga, ¿ya? Esto vendría siendo la digitalización.
que es usar las tecnologías para automatizar estos flujos de datos. Y por último ya viene la transformación digital, que es como el concepto amplio que aborda todo esto, que es el cambio cultural dentro de las organizaciones para aprovechar estos tipos de tecnología. En la línea de la digitación y de la digitalización nos ha tocado trabajar hartos proyectos. Uno de los principales proyectos que nos toca son proyectos que de las distintas faenas no hay internet o no hay una instancia de digitar el dato de primera en una herramienta tecnológica. Entonces, acá voy a hablar de un cliente, que no voy a entrar al nombre del cliente, pero nos tocó un caso en que un cliente tenía un dolor que anotaba los datos de manera manual del avance de las obras que él tenía, era una empresa minera, y anotaba también los datos de, bueno, el detalle de los avances y de la dotación, ¿ya? Cuáles son las personas que iban a trabajar ese día, cuál era el rendimiento de estas personas, cómo iban avanzando estas personas, etcétera. Entonces, pongamos un ejemplo, Juanito anotaba estos datos, el avance de la obra lo anotaba en un papel, se lo pasaba a Pedrito, que dedicaba una gran cantidad de horas diarias a pasarlo a un Excel. El Excel se lo enviaba por mail a una tercera persona que iba validando los datos, ¿verdad? Validando que los datos estén correctos, se lo devolvía a Pedrito, que tenía que estar constantemente atento a la respuesta de los mails, y esto se hacía todos los días. Este flujo se hacía todos los días, y lo peor es que estos datos iban quedando perdidos en las cadenas de correo. Entonces, el día de mañana, si un gerente quería acceder a los datos, tenía que buscarlo Pedrito en la cadena de correo, oye, ¿cuáles fueron los datos del detalle de avance de obra de hace 3 semanas? Entonces, lo que hicimos nosotros allí fue crear distintos formularios para que las personas vayan digitando esta información en un dispositivo, en la obra, y luego esta información fluya y se almacena en una base de datos consolidada. Y además, en este proceso donde el dato fluye, que haya pasando distintas etapas de aprobación. Entonces, a una persona le llegan los datos de manera automática, a prueba, y el dato sigue fluyendo hasta llegar a la estructura de datos que puede ser un data lake o un data warehouse. ¿Ya? Como segundo tipo de proyecto, de iniciativas con mayor impacto, están todos los proyectos relacionados al BI y al Machine Learning. El BI son iniciativas que me permiten a mí, a través de una herramienta de visualización, ver los datos de manera masiva de las distintas áreas de la organización, ¿ya? Entonces, ¿qué me permite esto a mí? Bueno, optimizar el trabajo en equipo, me permite reducir tiempo de trabajo de los distintos equipos, me permite automatizar los distintos procesos de extracción, procesamiento, limpieza y carga de datos, me permite tener información que sea confiable, de calidad y actualizada, eh, en una única herramienta, en un único repositorio, para yo así poder ir tomando decisiones en el día a día. ¿Ya? Ahí, entonces, la herramienta de BI a mí me va a mostrar datos de las distintas áreas, ¿verdad?, de la organización, me va a mostrar datos descriptivos o predictivos. Los datos descriptivos son los datos que hasta la fecha han ocurrido, y los datos predictivos son datos que yo puedo predecir, o sea, las cosas que debieran de pasar en función a los datos que yo ya tengo. En esa línea, así como les dije antes que me gustaría ir haciendo ciertas definiciones, hay una definición que es la definición del Machine Learning, que es una disciplina dentro de la inteligencia artificial, una disciplina dentro del campo de inteligencia artificial, que a mí, por medio de algoritmos, me permite identificar ciertos patrones que van a hacer ciertas predicciones. Este tipo de análisis descriptivos, predictivos, yo los puedo hacer en todas las industrias. ¿Ya? Es importante destacar eso. No es algo que esté enfocado para una industria en particular, sino que es transversal a cualquier tipo de industria. ¿Ya? Acá les muestro algunas industrias que pueden ser ejemplos con las que se podrían trabajar este tipo de herramientas. Obviamente también hay modelos que corren para todas las industrias, por ejemplo, los modelos financieros, donde yo puedo hacer, donde yo quiero ver estados de resultados que estén en línea, balances, esto comparándolo contra periodos anteriores, ratios financieros, flujos de caja, etcétera. ¿Ya? Pero en general, todas las empresas operan de forma distinta, quieren ver su información de manera distinta, quieren ver la información de la forma que ellos operan, y para eso obviamente es necesario ir haciendo soluciones que sean a la medida para los clientes. Aquí pueden ver, bueno, distintos modelos que hemos construido para la industria de la salud, farmacéutica, empresas del tipo Horeca.
Bueno, hablando un poco de casos que nos han tocado, para una empresa farmacéutica, en un minuto nos tocó estimar las distintas ventas de los productos que ellos vendían y había que considerar la estacionalidad. Entonces lo que querían hacer ellos era setear de la mejor manera posible la comisión de sus vendedores. ¿Ya? Entonces, dependiendo del nivel de exigencia que tenía el mercado, nosotros incluíamos dentro de esta predicción de venta, la predicción de venta del mercado también, ser capaces de setear las comisiones y así poder saber el estimado que ellos debían pagar a fin de mes en bonos y comisiones. ¿Ya? Entonces, bueno, el proyecto fue bastante exitoso, al día de hoy siguen usando esa herramienta. Aquí, bueno, otras empresas pueden ser en el retail, la energía, empresas de producción de alimentos en el mundo del retail. Eh, nos ha tocado trabajar mucho, la verdad, y uno de los modelos más interesantes que nos ha tocado acá es el modelo de abastecimiento. Acá, en general, el modelo de abastecimiento, bueno, obviamente que puede traer toda la información del inventario, mostrar la información del stock por producto, por familia, mostrar el stock valorizado en unidades, en pesos, en dólares puede ser también, analizar también lo que está en bodega, lo que está en tránsito, mostrarme todo esto de manera unificada en una misma herramienta. Pero el problema mayor que existía acá en general es el abastecimiento, ¿ya? No saber cuándo abastecerse y cuánto abastecerse. Entonces, muchas empresas les pasa que no tenían tampoco las personas para estar analizando esta información de manera diaria y tenían los problemas ya más tangibles de quebrar stock, que obviamente se traduce en lo que es una venta perdida, o tampoco querían quedar en overstock, o sea, tener infinitos productos que no se van a vender. Entonces, lo que hicimos acá es agregar una recomendación de abastecimiento para que las personas puedan verla diariamente, una vez a la semana o cuando ellos quieran, puedan ver eh, con qué proveedor abastecerse y cuánto abastecerse. Entonces, que sea como una alarma que me diga a mí, oye, hoy día tienes que comprar este producto porque si no, en 3 semanas más, que es cuando el producto va a llevar, tú vas a quebrar stock. ¿Ya? Eh, entonces, ¿cuáles son los datos que entran en este modelo? Bueno, obviamente la predicción de venta, cuánto creo yo que voy a vender, el lead time, cuánto se demora un proveedor a mí en traerme el producto, el stock de seguridad, ser capaz de meter dentro del modelo una variable que diga, oye, yo bajo ninguna circunstancia quiero quebrar stock de este producto y también obviamente mostrar qué es lo que tenemos actualmente y qué es lo que viene ya en camino. Y también este modelo, cuando lo trabajamos, lo hicimos muy prescriptivo. Entonces, a mí me decía, por ejemplo, para un proveedor en particular, me decía, oye, no es necesario que te abastezcas hoy día de este producto, pero dado que ya le estás pidiendo algo a ese proveedor, pídele de este producto porque se lo va a tener que pedir en un mes más. Entonces aprovechamos de llenar el container, por ejemplo, que viene de China y lo metemos dentro de todo esto. Y bueno, otras empresas, empresas de logística, de construcción, inmobiliaria, de minería. Y ahí otro proyecto bien interesante, y acá termino con los proyectos de BI, son los proyectos que nos tocan en la construcción. Y ahí hay un problema en la construcción, que en general lo solicitan bastante o se ve bastante en las constructoras hoy en día, es que cuesta mucho llevar el costo de la obra, ¿ya? Comparar el costo de la obra contra el avance de la obra. Eh, entonces, nosotros hemos estado trabajando harto un modelo que detalla todos los costos de la obra por centro de costo y lo compara contra los distintos presupuestos que existen dentro de la construcción. Y además esto me permite a mí entender el histórico de los precios por material, por proveedor, comparar los distintos costos de las distintas obras para los mismos materiales. Eh, entonces es un modelo bastante interesante y con respecto a la minería, actualmente estamos trabajando en un proyecto minero que lo que hace es integrar distintos sensores que existen en la mina por medio de Streaming Analytics y IoT para generar un repositorio de datos. Llevar todos los datos de los distintos sectores a un data lake para desde ahí ser capaces de procesar la información y desde ahí crear distintos algoritmos predictivos. Concretamente, lo que quiere este cliente es predecir los niveles de producción y definir los parámetros de las máquinas para los niveles óptimos de producción. ¿Ya? Y bueno, así como en toda la vida, existen muchas formas de trabajar las distintas arquitecturas, muchas herramientas que se pueden usar
Sin embargo, lo que les estoy mostrando yo ahora debiese ser una arquitectura genérica para los modelos de BI y también para los modelos de Machine Learning. ¿Ya? Esta arquitectura genérica me muestra acá que yo debo acceder de manera automática a las distintas fuentes de información dentro de la organización, que puede ser ERP, CRM, Excel o cualquier sistema al que vayamos a buscar datos. La frecuencia con la que yo extraigo esta información, la idea es que la determine el cliente, pero puede ser incluso real time. Puedo llevar esta información a un data lake o no. Ahí vamos a hablar un poco más de eso. Y después viene automatizar el procesamiento del dato, desde la extracción, la transformación, que es dejar el dato limpio, procesado en una base de datos organizada. Y después de esta base de datos organizada, yo puedo conectarme de los distintos visualizadores que existen, de las distintas herramientas de BI, me puedo conectar al Data Warehouse, ¿verdad? Y yéndonos un poco más a lo que son las herramientas de BI, acá les muestro la tendencia de las mejores herramientas de BI que existe hoy en día. Les estoy mostrando un cuadrante de Gartner. Probablemente muchos de ustedes están familiarizados con lo que son los cuadrantes de Gartner. Básicamente una herramienta que me valida para saber en qué punto de innovación y en qué nivel de desarrollo están las empresas dedicadas a la tecnología hoy en día a nivel mundial. Bien rápido están las empresas que se habla de los jugadores de nicho, que saben bien cuál es el segmento al que están atacando, pero les falta un poco visión y les falta superar a los competidores. Están las empresas aspirantes que ejecutan bien el negocio, pero les falta un poco de visión dentro del negocio. Están los visionarios que entienden hacia dónde va el mercado, pero les falta llevar a cabo las ideas que ellos tienen. Y finalmente están los líderes, que son empresas que desarrollan bien el negocio y además tienen una buena visión de hacia dónde está yendo el mercado con ese producto en particular. Como vemos en este gráfico de acá, el año 2020, Power BI era líder en lo que es BI hoy en día. Los otros líderes eran Tableau, Qlik. Y a la fecha, el año 2022, esta tendencia se ha mantenido. ¿Ya? Nosotros como Mass Analytics, siempre hemos sido agnósticos a las herramientas que estamos usando, pero lo que sí es que estamos constantemente monitoreando cuáles son los líderes que existen hoy en día en la industria. Actualmente, bueno, nosotros trabajamos con Power BI, con Tableau, con Qlik, con Data Studio. De hecho, somos partners de Microsoft, de Google, de AWS. Y dentro de esta herramienta, hoy en día, preferimos probablemente Power BI. Se destaca de sus competidores y se destaca por tres grandes razones. Primero, por el precio, o más bien por la relación costo-beneficio. Hoy día la licencia de Power BI cuesta $10, es mucho más barato de lo que cobra Qlik, Tableau, no más que Data Studio, que es una herramienta gratuita, pero sí es mucho más potente que Data Studio. También la herramienta me permite una facilidad de uso que no tienen la otra herramienta, y esta facilidad de uso me permite así a mí hacer lo que les dije antes, la tercera ola del BI, me permite a mí que exista el self-service BI, que distintas personas dentro de la organización puedan armar su propia reportería. Y otros beneficios pueden ser la accesibilidad, que yo puedo acceder desde cualquier navegador, es responsive al teléfono, etc. Y ahora, en lo que es BI y Machine Learning, hablar de un caso de éxito bien concreto, sin entrar al detalle de quién es el cliente. Nos ocurrió hace un par de años que una empresa de alimentos tuvieron un gran fraude interno. Esta empresa, bueno, estaba usando de mala manera, o se estaban usando de mala manera los distintos recursos de los vendedores. Las pérdidas que tuvieron fueron, la verdad es que, millonarias. Y les faltaba esta herramienta para controlar los procesos internos y para asegurar que no existan fraudes dentro de la organización. Entonces, el objetivo que nos propusimos nosotros y que tenían ellos era desarrollar un modelo que sea capaz de detectar y prevenir ciertas anomalías para acusar las malas prácticas que existen hoy en día y tomar decisiones a tiempo. Y en cuanto al objetivo económico, obviamente, disminuir las pérdidas por incobrable, y disminuir la recurrencia con la que ocurrían fraudes, que cierto, estos fraudes también podían ser descuentos manuales que existían que no estaban autorizados bajo ninguna circunstancia. Entonces lo que hicimos nosotros fue conectarnos a
una fuente de datos donde sacábamos información de los pedidos, de las facturas, de las formas de pago en ese minuto, de las distintas entregas, de los descuentos, y se creó un modelo de Machine Learning que en base a clusterización y a Feature Engineer me permitió a mí determinar cuáles eran los comportamientos de los clientes y los vendedores que se estaban en ese minuto escapando de la norma, ¿ya? Y así detectar incumplimientos en los procesos y posibles fraudes. Un poco más yendo a lo técnico, esta solución extraía información desde SAP, llevaba la información a un data lake en Azure, procesaba la información por medio de clusters en Databricks y me entregaba a mí la información para yo poder tomar decisiones en una herramienta de visualización de Power BI. Ya todo esto se orquestó con un Data Factory. Entonces nosotros lo que hicimos fue analizar el histórico de toda la información de la empresa. Incluso la tecnología con la que se trabajó permitió que el modelo esté constantemente aprendiendo. Entonces era adaptable a distintas variaciones de fraudes que podían haber en un futuro. Y el éxito del proyecto bien concreto fue, ellos sabían perfectamente a qué clientes debían visitar o qué vendedores tenían que ponerle un poco más de ojo, porque eran los más riesgosos. Y así terminamos en lo que es BI y Machine Learning y pasamos a lo que son las arquitecturas cloud. Bueno, para entrar dentro de la arquitectura cloud hay un concepto, esto va a ser un poco más técnico, pero hay conceptos que, bueno, probablemente muchos de ustedes saben, que son las distintas soluciones que me puede ofrecer una empresa cloud, ¿ya? Lo primero están las soluciones on-premise, ¿verdad? Donde yo como usuario me tengo que hacer cargo de todo, desde el hardware al software. Están las soluciones IA, que son infraestructura como servicio, donde el proveedor se encarga de entregarme a mí lo que es la infraestructura física, el hardware, y yo como usuario me encargo de mantener el servidor, ¿ya? Me encargo de todo lo que es software. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, contratar una máquina virtual en la nube, donde yo lo único que hago es contratar esta máquina, pero yo me tengo que hacer cargo del sistema operativo con el que estoy trabajando. ¿Ya? Yo instalo el sistema operativo y todo lo que hay dentro del sistema operativo. Después están las soluciones que son PaaS, que son las plataformas como servicio, donde el proveedor se encarga del hardware, se encarga también de lo que es el sistema operativo, pero yo me tengo que encargar de lo que es el código de la aplicación. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, un SQL Database, ¿ya? Y por último están las soluciones SaaS, que son el software como servicio, donde el proveedor es el que se encarga del código, de los servidores, y yo solamente me encargo de adaptar el código a lo que yo quiero. Puede ser, no sé, una herramienta de mail, una herramienta de Office 365. Entonces, como mencioné antes, el ecosistema que hoy día yo tengo en mi empresa, el ecosistema de datos, yo lo puedo llevar al cloud, ¿ya? Lo puedo llevar de dos formas distintas. Uno, como una solución IaaS, donde básicamente es agarrar lo que yo tengo y dejar de encargarme del hardware y dejarlo en la nube. Y la otra forma de llevarlo es de una manera serverless, o sea, que yo no voy a usar un sistema operativo detrás, sino que voy a usar distintas herramientas de la nube, las voy a juntar, voy a armar como esta red, esta arquitectura, y voy a trabajar todo desde arriba. ¿Ya? Entonces me dejo de preocupar del hardware y me dejo de preocupar también del sistema operativo. Me quiero enfocar un poco más en lo que en lo que son las soluciones serverless, lo segundo que dije, no las máquinas virtuales. Vamos a hablar de eso como una solución cloud, a pesar de que lo otro también es una solución cloud. Entonces, vámonos a los números. ¿Cuáles son los beneficios que se han visto de tener soluciones cloud, de migrar al cloud? Bueno, primero, costos de infraestructura. Obviamente, lo que les dije antes, existe las empresas que van a la nube tienen un promedio de un 31% de ahorro en costos de infraestructura, básicamente porque tienen que seguir manteniendo, bueno, todo lo que es el Internet, por ejemplo, los routers dentro de la organización, los computadores, etcétera, etcétera. Los incidentes de seguridad también disminuyen bastante, voy a ahondar un poco más en eso. Aumenta mucho la productividad del equipo de TI, un poco porque estas soluciones cloud tienen un escalamiento instantáneo, tienen una mucho mejor accesibilidad a la información y también mejora las funcionalidades que entrega el equipo de BI o de TI al resto de la organización. Y existen
drivers, business drivers, que me hacen a mí moverme de una solución on-premise a una solución cloud, ¿ya? Entonces, hay cosas muy concretas que me van a decir a mí, oye, debería empezar a migrar. Lo primero es que, en general, las soluciones on-premise son mucho más costosas que una solución cloud, por lo menos al mediano plazo. El almacenamiento en la nube tiene una mucho mejor relación precio-rendimiento. También todas las soluciones que sean on-premise en general pueden ser inflexibles, pueden ser redundantes, versus las soluciones cloud, que yo puedo decir, oye, si es que yo no estoy usando la herramienta, la quiero apagar o le puedo poner pausa, ¿ya? También es elásticamente escalable, o sea, si yo tengo de repente un pic de información o un pic de procesamiento, por ejemplo, en una página web o en un procesamiento de datos, un día a la semana, yo puedo aumentar los recursos solamente ese día, versus una solución on-premise que yo debería comprar un servidor o el mejor servidor del mercado para que sea capaz de procesar eso. También, bueno, las soluciones on-premise tienen mucha ineficiencia en cuanto a la hora de almacenar / procesar. En general, si yo quiero subir el almacenamiento y procesamiento, tengo que subir las dos cosas al mismo tiempo, ¿ya? Versus esto que una solución cloud escala de manera independiente. Puedo subir el almacenamiento un día y subir el procesamiento en otro, y no necesariamente tienen que ser las dos cosas al mismo tiempo. Lo que he venido diciendo, la nube permite una mucho mejor colaboración y agilidad y aceleración en la generación de valor para las nuevas aplicaciones. En temas de seguridad, la verdad es que es mucho mejor a la seguridad que existe hoy en día en las soluciones on-premise. De hecho, una buena analogía puede ser tener plata en el banco. Hoy en día, si yo tengo 10 millones de pesos, prefiero guardarla en el banco por un tema de seguridad versus guardarla abajo de la almohada. Con lo cloud pasa lo mismo. Es mejor tener la información en la nube, donde las empresas de la nube cumplen estándares de seguridad de las empresas más grandes del mundo, versus tener los datos en mis servidores dentro de mi organización. Y también, bueno, la recuperación ante desastre es mucho mejor en la nube. En general, existen distintos tipos de plataformas cloud con las que yo puedo trabajar. Hoy en día las principales son AWS, GCP, Azure. Me gustaría centrarme un poco en esto, en esta arquitectura que está en boca de todos, que es el Azure Synapse. ¿Por qué? Por la facilidad de uso que tiene hoy en día, por los beneficios que tiene hoy en día en comparación a otras herramientas, a pesar de que son infinitamente buenas. Son tremendas herramientas las otras. Esta arquitectura Synapse hoy día me permite a mí, dentro de una misma experiencia unificada, integrar los datos, almacenar los datos, analizar todos los datos y tenerlo dentro de una misma herramienta donde yo puedo ver y hacer todo, ¿ya? Además que funciona bien drag and drop, tiene una cantidad gigantesca de conectores a distintos sistemas y me entrega mucha libertad a la hora de trabajar. Y además, bueno, tiene una seguridad, y cito lo que dice Microsoft Azure, tiene una seguridad inigualable. O sea, las características y los niveles de seguridad y de privacidad que existen acá son las más avanzadas del mercado, probablemente las otras nubes también. El nivel de seguridad fila-columna, por ejemplo, el enmascaramiento de datos, es lo mejor que existe hoy en día en el mercado, ¿ya? Aquí les muestro en verdad esto solamente para que ustedes puedan imaginar, o muchos de ustedes ya lo conocen, pero imaginar lo que es una arquitectura cloud. Acá lo que estamos haciendo es por medio de una herramienta que se llama Azure Data Factory, lo usamos como un ETL, extrae la información de las distintas fuentes de datos de manera automática, las carga en un data lake, que me permite a mí un data lake reunir todo tipo de datos de la organización, relacionales, no relacionales, y consultarlos de la manera más fácil posible, y además el almacenamiento desde un costo mucho más bajo. Esta información se puede procesar también para hacer Machine Learning con un Databricks, donde yo puedo hacer, bueno, Machine Learning, Big Data, etc. Una vez que la información ya esté procesada y ya esté lista para ser visualizada, se almacena en el Data Warehouse y finalmente viene lo que es la herramienta de visualización, ¿ya? ¿Por qué es importante que el procesamiento se lo lleven esta herramienta y no el visualizador? Bueno, por dos razones principalmente. Uno, si es que yo proceso todo en la herramienta de visualización, si es que yo todas las lógicas las hago en el Power BI, va a funcionar mucho más lento. De hecho, por eso es una buena práctica pasar por esto y no conectar el Power BI directamente a las fuentes de datos. Y segundo, el día de mañana Power BI puede no ser la tecnología de punta, puede cambiar
y yo ahí lo único que tendría que cambiar es el visualizador. Todo el grueso del proyecto, todo el grueso del ecosistema de datos ya va a estar armado. Y aquí, bueno, hablar de un caso de éxito, un proyecto que trabajamos con el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo, bueno, dentro de las tantas cosas que hace, tiene a cargo de evaluar las políticas de empleo que existen hoy en día. Y en ese minuto, cuando empezó esto en Chile, no sabía cuáles eran los empleos que demandaban más las empresas por distintas zonas geográficas. ¿Ya? Entonces, dado que pasaba esto, el gobierno no sabía cómo financiar la formación de las distintas personas, ¿ya? Con capacitaciones que hacen. Entonces, lo que se buscaba era tener información en tiempo real sobre las distintas oportunidades laborales que existían y mostrárselo a las personas, que la gente pueda saber dónde era más recurrido su perfil. ¿Ya? Esto, bueno, lo partió trabajando el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, comenzó a trabajar con Telefónica y por medio de arquitecturas de Big Data y inteligencia artificial, comenzó a analizar el mercado laboral de Chile. Hoy día esta herramienta se llama Destino Empleo, lo pueden ver de hecho en destinoempleo.cl. Y aquí, bueno, entra Mass Analytics a este proyecto. Se apoyaron de nosotros, ¿verdad? Trabajamos en un único equipo. Y el proyecto consistió en dos etapas principalmente. Lo primero, levantamos e implementamos una plataforma de Big Data. Y lo segundo que se hizo fue que implementamos un algoritmo de clasificación de ofertas de empleo y de minería de habilidades. ¿Ya? Esto es, bueno, la arquitectura con la que se trabajó. Obviamente esta diapositiva es muy técnica, pero básicamente lo que les quiero mostrar acá es que extrajimos la información por medio de API o FTP de distintas fuentes de datos. Llevamos la información a un S3, que es el Data Lake de Azure. Habían otras herramientas de seguridad, de capas de seguridad para el usuario final. Usamos el Jenkins, que es esta herramienta de acá, como orquestador. Usamos una herramienta de procesamiento de Big Data, que es el EMR. La antena trabajaba queries de SQL, etcétera, etcétera. Y finalmente llegamos ahí al resultado final, que era este flujo, que lo que me muestra acá era que se ingestaban las ofertas de empleo de los distintos proveedores, se hacía una transformación y una limpieza de los datos, se eliminaban todas las ofertas que estaban duplicadas. Aquí nos conectábamos a todas las plataformas o varias plataformas que existen hoy día que ofrecen oportunidades laborales. Se realizó también un proyecto de clustering para etiquetar las distintas ofertas y categorizarlas. Se realizó una minería para extraer cuáles son las habilidades que yo necesito para postular a cada una de estas ofertas de empleo. Y finalmente, bueno, se llevaron estas oportunidades, se agruparon, se rankearon y se llevaron a esta herramienta de Destino Empleo, que ustedes pueden ver acá. De hecho, se pueden meter y actualmente esta plataforma se usa bastante. Así que bueno, eso fue la presentación. Espero que les haya gustado. Principalmente lo que vimos fue por qué trabajar en analítica de datos empresariales, cómo están cambiando los tiempos. Después vimos lo que son las consultorías. Después nos enfocamos en automatización de procesos, BI, Machine Learning y finalmente arquitecturas cloud. Así que eso es. Bueno, ahora voy a tratar de responder ahí a las preguntas que tengan, si es que hay alguna. Y se están cargando las preguntas. Bueno, ahí hay una pregunta que nos hizo Alfredo con respecto a los modelos de abastecimiento. ¿Se acuerdan que hablamos de este modelo de abastecimiento que consideraba abastecerse de los distintos proveedores? Y pregunta Alfredo si es que los modelos de abastecimiento también consideran abastecimientos de bodegas a tiendas o puntos de venta. Efectivamente, también puede funcionar para eso, puede funcionar para el abastecimiento con mi proveedor externo o abastecer desde la bodega central las distintas tiendas o bodegas que yo tengo. El modelo obviamente va a tener ciertos cambios, pero aplica directamente igual. Bueno, ahí otra pregunta. Los modelos que ustedes se pueden conectar utilizando data de software. Sí, sí, bueno.
De hecho, nos tocó trabajar ahí un modelo. Bueno, la pregunta de Alfredo la voy a leer es, en el tema logístico, los modelos de ustedes se pueden conectar a utilizar data de software, de hojas de ruta última milla, como por ejemplo Vitrac. Efectivamente sí, de hecho, nosotros trabajamos, uno de los proyectos que hicimos lo trabajamos con Vitrac, y ahí separábamos un poco las labores. Lo que hacía Vitrac era automatizar la ruta, y esa ruta la automatizaba una vez que yo le decía cuáles eran los lugares a los que tenía que pasar. Entonces, nosotros como Mass Analytics decíamos, oye, ustedes deberían pasar a estos 20 lugares hoy día, porque es donde van a hacer la mejor recolección. Y una vez que yo te entrego los 20 locales, Vitrac me automatizaba esto y era bien circular, porque yo pasaba a esos lugares y al día siguiente integrábamos la información de Vitrac también, y el modelo iba funcionando así todos los días. Después, bueno, ¿qué capacidades técnicas necesitan los usuarios de negocio para poder sumarse a esta tercera ola? ¿Cómo poder hacer para que los equipos puedan adquirir? Bueno, esta tercera ola de BI en general, eh, eh, la capacidad técnica que yo necesito es, primero, tener un entendimiento genérico de lo que es bases de datos. No es necesario ser experto en SQL, pero sí tener un entendimiento. De hecho, yendo específicamente a Power BI, Power BI utiliza un lenguaje que es un poco distinto, pero bastante similar, que se llama DAX. Eh, y de ahí en adelante ya es bien drag and drop. Entonces, una vez que yo tengo esas capacidades, que la verdad es que no necesariamente son tan técnicas, lo otro que necesito es tener bien claro el entendimiento del negocio, y ahí ya con esas dos capacidades yo puedo empezar a generar mis propios reportes. ¿Los formularios son desarrollo de sistemas o tienen algo más estandarizado? Ahí se refirió a los formularios que nosotros trabajamos, que utilizaban estas empresas para digitar la información, ¿verdad? En general, nosotros aprovechamos las herramientas que existen hoy en día en el mercado, como Mass Analytics. Nosotros no somos una empresa desarrolladora de software. Sí utilizamos estas herramientas de automatización de procesos, y entre eso están los formularios. Actualmente estamos trabajando con la suite de Microsoft, con la suite de Power Platform para hacer esto, pero también se podría llevar esto desde el desarrollo de software. Al final no es como lo hacemos nosotros, sino que hoy día hay muchas formas de hacerlo bien esto en la industria, pero lo que sí hay que hacer es ser capaces de digitar la información desde un minuto en una herramienta que pueda hacer el flujo completo, y no digitar la información 5 veces distintas, porque ahí vienen los errores de tipeo que la verdad es que si es que yo hago esto todos los días, pueden influir mucho en la productividad. ¿En qué tipo de equipos o empresas está enfocada la metodología de gestión de cambio? La verdad es que esta metodología de gestión de cambio debiera haber un equipo que lleve, si es que hay un equipo interno, si las empresas son muy grandes, en general tienen un equipo interno que hace este proceso de gestión del cambio sobre las personas, pero también hay empresas externas, como nosotros, en este caso, que los podemos acompañar. ¿Ya? El equipo, la verdad es que pueden ser personas que estén capacitadas en metodologías de gestión del cambio. La verdad es que hay distintas formas de hacerlo. Eh, en qué fase de transformación digital de empresas se debiera de implementar? Eh, la verdad es que más que en una fase de transformación digital dentro de la organización, yo lo debiera implementar por proyecto. Eh, en general, los proyectos en que muchas son las personas involucradas, muchas personas, por ejemplo, yo voy a implementar una nueva herramienta y muchas personas van a empezar a usar esa herramienta. En ese caso, yo debiera aplicar la gestión del cambio, porque es el lado humano del cambio, por así decirlo, que las personas empiecen a usar la herramienta. ¿Ya? Entonces lo tengo que usar más por proyecto que por etapa de transformación digital. Y como es por proyecto, aplicaría a proyectos en cualquier etapa de transformación digital. ¿Tienen experiencia integrándose con SAP? Sí, en verdad esa es una muy buena pregunta, porque sí, tenemos experiencia integrándonos con SAP. De hecho, una cantidad gigantesca de clientes tienen información que viene desde SAP, pero nosotros no somos consultores de SAP. Hoy en día existen consultores específicos de SAP que saben perfectamente cómo construir una query, y nosotros lo que hacemos es colgarnos de esa query que ya fue construida. Obviamente ahí tenemos una noción de la herramienta y los podemos acompañar en eso. Y bueno, esas son las preguntas que tengo hasta ahora. Así que ya van a ser casi las 6.
agradecer al equipo que me ayudó a crear esta presentación. La verdad, yo soy solamente la persona que lo está presentando y bueno, agradecer a todos ustedes que vinieron y que ojalá hayan escuchado con atención. Así que eso, muchas gracias y ahí los estaremos informando para el próximo webinar. Y cualquier cosa, si tienen una duda, ahí les va a llegar un correo con los datos de la organización y una presentación comercial y nos podremos conectar, etc. Así que eso, muchas gracias. Que les vaya bien a todos. Chao.